Muy buenos días, estamos en 30 minutos en la televisión canaria, gracias por acompañarnos. Vamos a intentar a ver si es posible con nuestro invitado entrar en el galimatías de la economía, de lo que nos está pasando, este enorme vaivén en el que no nos aclaramos, vamos como vamos, si vamos hacia el precipicio como nos dicen o si tenemos esperanza de recuperarnos, qué está pasando en Europa, qué va a pasar este fin de mes, qué ha pasado en la cumbre del G20, que se habla tanto de España. Y desde Canarias, el lugar que está padeciendo la crisis de manera tan grave, ¿qué expectativas hay? Nos acompaña José Ángel Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos, José Ángel. Muy bien. Si hubiera que empezar con algún titular, la cosa cómo está el semáforo. Pues bueno, uno siempre tiene que acudir a poetas, a escritores, en este caso Jorge Luis Borges, ¿no? Esto es un laberinto lleno de jeroglíficos, ¿no? Un laberinto lleno de jeroglíficos, claro. Pero es que ese Dédalo no tiene salida, ¿no? Bueno, la verdad que es que la mayor parte de nosotros, digo que toda la profesión, no sabemos ni lo que pasa, ¿no? Es economista, es sincero. O sea, no sabemos ni siquiera, ustedes no saben, los expertos que deben saber qué es lo que está pasando exactamente. Bueno, somos muy buenos para hacer las crónicas ex post. ¿Y por qué no se entiende? ¿Es esta la primera gran crisis de la historia de la humanidad? No. ¿Inextricable, incomprensible? Sí, hace poco leí a alguien, ¿no?, que no solo las situaciones son complejas, son muy complejas, sino que son muy complicadas. Claro, a la complejidad hay que añadirle esa complicación, ¿no? Y lo peor de todo es que hay una ansiedad de que haya soluciones fáciles y soluciones simples, para ¿no? ahora mismo, claro. Y soluciones simples. Entonces, claro, esto son contradicciones que son insalvables desde el punto de vista didáctico, de la labor que puedan hacer los medios, para que las opiniones públicas tengan eso que Keynes le gustaba tanto, ¿no? No solo sean públicas, sino también informadas, ¿no? Pero le pregunto a usted, que es profesor, que a sus alumnos les tratará de contar y de explicar qué es lo que está pasando. Bueno, pues los espectadores son sus alumnos en el día de hoy. Una situación muy compleja, muy complicada, no tiene soluciones simples, le estamos pidiendo soluciones rápidas y simples. Eso es verdad, pero también no será cierto que hay una panda de especuladores que están aprovechándose a río revuelto ganancia de pescadores y por eso no salimos de esta. Bueno, pero yo cuando oigo lo de los especuladores, lo de los asaltadores de camino, los del traje negro, todo ese tipo de expresiones, pero ¿en qué sistema económico estamos viviendo? ¿Esto no es el capitalismo? ¿O estamos viviendo en un capitalismo espiritual de santos varones y de cosas por el estilo, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica del sistema? La lógica es el beneficio. Y si hay operadores que pueden hacer beneficio en sus distintas decisiones, viendo que hay resquicios para ganar dinero. ¿Qué es la cuestión? Pero no se está pasando. George Soros lo dijo en su momento. Sí, que fue un gran especulador. Si yo soy, bueno, es el mayor especulador del mundo, ¿no? Sí. En el sentido keynesiano, ¿no? De decir, bueno, con mis activos financieros los puedo mover para ganar dinero. Si yo puedo ver que hay oportunidades de ganar dinero, pues hago ese tipo de operaciones. Ese la cogió con la libra una vez y hizo un negocio en 24 horas. Hundió la libra, la devaluó. Devaluó 3 monedas seguidas, ¿no?, en ese periodo, en un par de meses. Sí. Pero él dijo, si yo fuera un regulador económico, el capitalismo no es ni moral, es amoral. Y entonces yo, regulador, yo sí sé lo que tengo que hacer. Ahora hablamos del regulador, porque le quiero recordar a usted y a los espectadores que no nos podemos olvidar de aquel broker, que luego se dijo que no era broker, que un día dijo públicamente, sueño cada noche con una gran depresión porque mañana me voy a hinchar en la bolsa. Sí, bueno, Warren Buffett ahí lo tiene. Warren Buffett también, el norteamericano. Aunque ese es un filántropo también, ahora entonces se ha dicho, ¿no? Es otro gran... No, pero, o sea, lo que pasa es que la gente que nos escucha, la gente, ¿no?, sencilla, común, que pierde el trabajo, que está mal, ¿cómo va a entender todo esto? Tienen que mirar la economía compuesta por 2 grandes bloques, digámoslo así, ¿no? A ver, pónganos ustedes uno es el las bloque cosas de claras, la economía real y otra cosa es la economía financiera, el mundo del dinero, ¿no? Entonces, en la economía real está llena
de miles, de cientos de miles de productos, de bienes y de servicios, de las cosas más insólitas, desde una entrada del Club Deportivo Tenerife o del Canarias a una manzana, a un coche, etc. Esa es la economía real. Coger un taxi, pagar un programa de televisión que sea por pago, eso es la economía real. Y eso está compuesta de bienes y de servicios. Y luego está el mundo del dinero. Y en el mundo del dinero tenemos desde las divisas a depósitos de ahorro, depósitos a plazo, CDS, es decir, certificados de default, derivados de miles y miles de productos financieros. ¿Qué es lo que está pasando? Que la economía real tiene su ritmo, su evolución, mientras que la economía del dinero tiene otro ritmo, otra evolución. ¿Y qué es lo que en realidad ocurre? Pues que el mundo del dinero se reproduce, se diversifica mucho más rápidamente y con mucha más diversidad que el mundo de la economía real. Y en su tiempo, el mundo del dinero estaba al servicio de la economía real. Y lo que ocurre ahora es que la economía real está al servicio de la economía del dinero. Y en medio tenemos a los poderes públicos, ¿no?, que son los que tienen que regular cómo se comporta la economía real a través de políticas económicas y a través de la política monetaria, cómo se desarrolla esa economía del mundo del dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Que la economía del dinero tiene más poder incluso que los poderes reguladores, ¿no? Le pregunto una cosa a propósito de lo que está usted diciendo ahora. Tal y como va la crisis, que se van a cumplir 5 años en el mes de agosto, desde que estalló aquel famoso banco Lehman Brothers, que fue por el mes de agosto del 2007, comienza 5 años que creíamos que esto iba a terminar. Esto no está terminando. ¿Estaremos a la mitad? ¿Estaremos...? Bueno, por ejemplo, para el año que viene, 2013, hay 2 pronósticos, ¿no? Uno es que, bien entrado el 2013, se verá alguna lucecita en el túnel. Ese es el pronóstico más optimista, ¿no? Siempre y cuando, fundamentalmente, la Unión Europea haga determinadas tareas pendientes que tiene. Sí. Pero luego hay otro análisis muy preocupante. Son personajes, Nuriel Rubini y varios autores de esto, que dicen que 2013 será la tormenta perfecta del caos, ¿no? O sea que estamos con 2 escenarios muy contrapuestos. Bien. Sobre Europa, ¿la hemos hecho tan mal que no sirve para salir de la crisis por sí sola? Bueno, yo creo que aquí, Carmelo, hay que introducir, y sobre todo los telespectadores, ¿no?, un tema que a mí me parece fundamental, que es lo que se llama el papel del tiempo, de la gestión del tiempo, la cronopolítica, ¿no? ¿En qué consiste la cronopolítica? Vamos a ver si lo logro explicar de una manera muy visible, ¿no? Vamos a ver, la economía tiene un ritmo, tiene una evolución que suele ser muy rápida, muy cambiante, muy fluida, ¿no? O sea, tiene una dinámica vertiginosa. Los cambios económicos, cómo hacen los agentes, cómo se modifican, cómo se incorporan nuevos productos, cómo se desarrollan formas comerciales. Es decir, tiene toda una especie de arquitectura cambiante, ¿no? Muy cambiante. ¿Quién tiene que regular eso? ¿Quién tiene que controlarlo? El mundo de la política, ¿no? ¿Qué pasa con la política? Que tiene unos tempos, que tiene unos ritmos que son muchísimo más lentos. ¿Por qué? Porque hay que acordar políticamente, hay que hacer cosas jurídicamente, hay que tener aprobaciones parlamentarias, etc. Entonces, ¿qué pasa con la política? Que se ve que quiere encorsetar, quiere regular, quiere trazarle las reglas del juego a los movimientos que hace la economía. Pero ¿qué es lo que pasa con la economía? Que se escapa eso. Entonces, la economía está desbordando a la política. Y está desbordando a la política de tal modo que tiene hasta capacidad para exigirle, para presionarla, para chantajearla. Bueno, tiene capacidad etcétera, hasta para etcétera. quitar el presidente, como ha hecho en Grecia y en Italia, y poner tecnócratas. Bueno, las elecciones griegas que acaban de ocurrir. Sí. ¿Qué interpretación hace? Pues mira, vamos a ver, para Europa fue una especie como de alivio, de suspiro, ¿no? Pero lo que
para los demócratas en general, la presión que tuvo que soportar los opositores griegos, el partido Syriza, ¿no? Etcétera, fue terrible. O sea, la presión de la Unión Europea volcándose en una solución política a ese caso ha adulterado relativamente lo que son las bases de un funcionamiento democrático real, ¿no? Y ya te digo, o sea, nos ha tranquilizado relativamente a las opiniones públicas europeas en el sentido de que no se van a salir, etcétera. Ojo, que dentro de Syriza habían cosas muy normales, que era renegociar, pero había cosas que, claro, que asustaron un tanto aparte de su opinión pública. Es decir, nacionalizamos toda la banca, pues, hombre, obviamente eso ha hecho para atrás a mucha gente, ¿no? Pero como usted bien ha dicho, es la primera vez que en unas elecciones de un país, desde fuera, se ha presionado tantísimo para que voten una cosa y no otra. Increíble, además está en el día de reflexión, hay un debate en el Bundestag. Contravinieron todas las normas. Le pregunto, ¿el papel de Angela Merkel, desde el punto de vista de un economista como usted, cómo lo interpreta? Bueno, es la ortodoxia, ¿no? Cuando los ortodoxos, digamos, la gente que cree en determinados principios y los tiene muy arraigados, tienen un toque de fundamentalismo que es inevitable. Es inamovible esta mujer, no, nada flexible. Bueno, pero muy apoyada por buena parte de su opinión pública. O sea, que tenemos que ponernos también en el papel de Alemania. ¿Le importa entonces a Alemania y no Europa? Hombre, ella trata más, y yo creo que es verdad lo que dicen algunos de sus críticos, entre ellos Helmut Schmidt, ¿no? El que fue canciller de... efectivamente, ¿no? En un artículo muy interesante que acaba de publicar sobre el caso de Alemania, ¿no? Ella trata más de alemanizar Europa que de europeizar Alemania. ¿Nos puede llevar al abismo con esa manera de ver las cosas? No, lo que pasa es que está forzando demasiada la situación a lo que son códigos idiosincráticos de estilos de gobierno, de ideologías, etcétera, que son muy propios de un país como Alemania puede adaptarse, ¿no? De anticipación. Por ejemplo, no es casual que ella haya ido, en fin, cuento una anécdota así que es muy simbólica, ¿no? De vacaciones en Semana Santa a la isla de Ischia, ¿no? Ahí entre Italia y Croacia. Cuando no va a Jarajonay en La Gomera. Sí, y no ha ido a Jarajonay, lo ha hecho bastante a propósito. Además que es muy curioso. Y su marido va en clase turista en una compañía de bajo coste y dice lo que ha costado ese billete. Su marido, ¿no? Es un químico muy importante, creo. Es químico, creo. Es una eminencia, un profesor de la Humboldt de Berlín, que no es cualquier universidad. Pero un hombre muy discreto, sí, que está en... Total, no, pero ella lo que ha querido es emitir un mensaje diciéndole a los líderes europeos que van a partidos de fútbol, que van a vacaciones de estas de lugares un poco lujosos, etcétera. Miren, John Carnot, la austeridad, ¿no? Ahora bien, la llegada de Hollande frente a la austeridad, el profeta del crecimiento, ¿cómo ve usted su llegada y qué capacidad de convicción le concede? Hombre, a mí me da cierta esperanza el entorno económico que tiene Hollande, ¿no? Y sobre todo, bueno, sus jefes de la cuestión económica, un autor como Andrés Sapin, que son keynesianos, y mucha de esa gente proviene de la famosa célula de prospectiva que tiene Jacques Delors. Explique lo que es ser keynesiano. Keynes era un gran economista que propugnaba unas recetas que no son las actuales. Son partidarios de crecimiento, gasto público, de expansión de la economía para animar la demanda frente a políticas de oferta. Decía Keynes que en los tiempos de crisis no hay que apretarse el cinturón, en los tiempos de bonanza hay que ser austeros. Bueno, justamente al contrario de lo que estamos haciendo en Europa. Keynes de una manera muy gráfica se lo quiso decir a la monarquía británica en su momento que le hacía informes. Dice, mire, es mucho mejor tener a un trabajador, una trabajadora, cavando en la tierra y luego rellenarlo, que tenerlo sin hacer nada. Claro, ¿qué es lo que está pasando en Europa con tanto paro, en España sobre todo, y en Canarias, que no lo entendemos? Le pregunto a usted... Y esa es la famosa frase, mire, lo que uno no gasta, otro no gana. Claro. Lo que uno no gasta, otro no gana. Eso lo decía mucho Manolo Iglesias, que lo recuerdo siempre, tenía muy grabado eso de que si gastas, otro gana, si no gasta, el otro no gana. Le vuelvo otra vez a insistir en el tema que creo que la gente quiere que le aclaremos.
lo que está haciendo Europa, lo que le exige Europa a países como España, Grecia, de que austeridad a macha martillo, lo que el gobierno actual le está diciendo a los españoles de más austeridad, ojo, que ya empieza a cambiar un poco el discurso, ¿es la receta o habría que aplicar la receta de Keynes, que está aplicando Estados Unidos, de crecimiento, de inyección de dinero? ¿Qué opina usted? A mí me gustan más las políticas americanas, ¿no? Las políticas americanas son políticas de estímulo, son políticas de reactivar la demanda. ¿Y qué habría que hacer entonces con esas políticas? Pues, políticas monetarias muy expansivas. Eso se llama en las siglas económicas Q3, Q con un 3, ¿no? ¿Sacar dinero al mercado? No, emitir dinero. ¿Emitir dinero y tener los tipos de intereses cercanos al 0%. 0,025%. Con lo cual el Banco Central Europeo, según esa teoría... que los operadores tienen liquidez. Y al tener liquidez los operadores, con esa masa tan grande de dinero, pues puede llegar a empresas, a familias, etcétera, para que el consumo esté animado. Darían crédito los bancos. ¿Por qué el Banco Central Europeo no da dinero, no saca liquidez? Porque los estatutos de la Unión Europea han padecido el síndrome alemán. El síndrome alemán fue la época de la hiperinflación en Alemania y los alemanes tienen la estabilización, es decir, los precios por debajo del 5%, como sea, como un dogma fundamental. Y no es casual que el Banco Central Europeo, ¿dónde está localizado y quiénes son los que siempre se ponen al frente? Pues gente muy pro-germánica y está en Frankfurt. Bueno, y si entonces el problema de Europa es ese fundamentalismo alemán de combatir la inflación y de mantener la austeridad... Basado también, Carmelo, en experiencias muy traumáticas. De Alemania. De Alemania, sí. Si el problema es alemán y lo estamos padeciendo los europeos, ¿qué tenemos que hacer para que, porque nos estamos hundiendo, para que cambie esa manera de ver el mundo, pues mira, para que Alemania cambie su rigor? Yo creo que es interesante si los telespectadores pudieran leer ese artículo de Helmut Schmidt. De un alemán, que además fue el canciller, ¿no? Sobre las cifras alemanas. O sea, Alemania exporta el 60% de su producción, de todas sus exportaciones, perdón, a la Unión Europea. España tiene dentro de eso un 19% prácticamente, o sea, casi un 20%, ¿no? De toda la producción, de todo el PIB alemán, el 40% sale de exportaciones. Pensemos que Canarias no llega ni a 7. Lo cual Alemania depende de Europa. Alemania necesita a Europa porque su economía necesita a Europa. ¿Y por qué está hundiendo ese mercado europeo? ¿Por qué hunde países como España no permitiéndoles, y además otra no cosa, facilitándoles? O sea, ¿qué dinero tiene Alemania en deuda en los países europeos? ¿Sabes qué cantidad tiene? 800.000 millones de euros. Con lo cual, si esos países se hunden, no cobran. Hombre, claro. Está muy dependiente de esa Unión Europea. Por eso Alemania, y yo quisiera tampoco volcarme en contra de que buena parte de estos problemas tiene Alemania, porque Alemania tiene ciertas razones. ¿Por qué? Porque ella antes, ese país, antes de la entrada en crisis, se vio que su estado del bienestar estaba rechinando. ¿Por qué? Porque habían cosas en el estado del bienestar alemán que eran lujos prácticamente asiáticos, ¿no? Imagínate que las cremas para el bronceado, pues lo tuviera que pagar la Seguridad Social. Entonces, en un momento determinado empezó a cortar. Pero digo que Alemania hizo un recorte. Pero usted lo ha dicho, de exageraciones, de extravagancias, de excesos. Exactamente. Pero antes de la crisis. Claro, pero a costa también de la bonanza que había en Europa. No podía haberlo hecho en un escenario de crisis europea como ahora. No, posiblemente no. Y lo que se le dice a Alemania, hombre, usted no está pidiendo austeridad a Grecia, está pidiendo precariedad. Claro, son términos que hay que aclarar, José Ángel Rodríguez, y por eso apelo al catedrático de Economía Aplicada. El escenario de Europa es el que es y Alemania está exigiendo unas recetas que en otros tiempos de bonanza quizá podrían ser asumibles en estos tiempos de precariedad, no de austeridad. Puestos en la situación en la que estamos, ¿esto hacia dónde va? Va a haber una cumbre a final de mes de la Unión Europea. ¿Usted espera algo de esa cumbre 29. o será una más? Yo cada vez... se anuncian que las cumbres van a ser tan trascendentales que se generan, digamos, unas expectativas como si fueran a surgir milagros, ¿no? Y entonces nunca ocurren los milagros. Claro, siempre los grandes cambios económicos, sociales, políticos
son primeros pasos decididos y persistencias en esos primeros pasos. Claro. Y cuando yo vea que el Tesoro Europeo, que los eurobonos, que el diseño de mutualización de riesgos en Europa, etcétera, da paso, que hay un programa de crecimiento, sea con bonos para proyectos de inversión, que el BEI se activa nuevamente, el Banco Europeo de Inversiones, pues uno dice, tengo esperanza en que esto ya está combinando políticas de, digamos, de gestión pública eficiente, no despilfarradora, todo ese tipo de historias que me parece bien. Y yo creo que estamos aprendiendo muchísimo esa lección, efectivamente, pero al mismo tiempo que tú ves que hay alicientes que se está incentivando, que hay digamos, cebos para que los inversores, para que los agentes, para que haya una animación en la población. Claro. ¿no? Bueno, pues esa segunda parte de la historia es la que falta. Estamos a las puertas de una cumbre en Europa, el 28 y 29, trascendental porque se van a encontrar el señor Hollande, la señora Merkel, dos modos de ver la salida de la crisis y no sabemos qué va a pasar. Está como el reloj parado. Mientras un país como España está como está, estoy viendo la evolución de la prima de riesgo, del tipo de interés ante el bono español a 10 años, siempre estamos en torno a los 550, 540 y pico, ha bajado un poco, pero son niveles muy altos de tipos de interés y de prima de riesgo. ¿España va a ser intervenida? No ya la banca, España, el país, o eso es inviable. Ya no es descartable nada, en estas circunstancias, ¿no? O sea, ya yo no me atrevo a decir que España no tendrá un segundo rescate. Y ese segundo rescate que otra vez del sistema financiero o será un rescate país. Ya nadie puede decir casi nada a ese respecto, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que es interesante es que cada 100 puntos que sube la prima de riesgo, cada 100 puntos que sube la prima de riesgo, nosotros tenemos que pagar 15.000 millones más en intereses. Hágase, se sube 30, las reglas de 3 y se sabe cuánto nos está comportando hemos eso. Hemos subido más de 7.000 millones en las últimas horas, últimos días. España, vamos, en el 2007, el 7,8% de su deuda correspondía a intereses de los ingresos del Estado. En estos momentos es el 19,6%. Multiplicado o sea que se está subiendo de una manera alarmante, ¿no? ¿Qué pasó por mirar el espejo? Dicen que esta es la crisis más parecida a la Gran Depresión de los años 30. ¿Qué pasó en la Gran Depresión? Es más compleja esta. ¿Pero qué pasó entonces para luego decir los matices? No, en la Gran Depresión fue como más trágica, era una economía más simple y al ser una economía más simple, el empleo, la crisis financiera, el pánico de la gente a buscar dinero a los bancos, los gobiernos no sabían lo que hacer e hicieron todo lo contrario la mayor parte de ellos de lo que tenían que hacer, o sea que tomaron medidas que en vez de ser anticíclicas eran procíclicas, es decir, que ahondaban la crisis, cosa que ocurre también algo en estos momentos. O sea, hay algunos recortes que lo que van a hacer es que ahondan la crisis, ¿no? Claro, eso le iba a decir, errores que se cometieron entonces y que la gente no repasa la historia, se vuelven a cometer. Efectivamente, no hemos aprendido algunas ¿Qué recortes, lecciones? por ejemplo, no son aconsejables? Y además es muy curioso cómo al frente del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿sabes quién está? Que es Bernanke, un profesor de Historia Económica especialista en la Gran Depresión. Curiosamente. El señor o sea que algo aprendió como para decir, no voy a cometer los errores. En Estados Unidos no están cometiendo los mismos errores. En España, en Europa y España, ¿qué recortes cree usted que son desaconsejables y que se han adoptado? Mira, los recortes, la sanidad y la educación son sagrados en un país. Y la investigación. Cuando digo educación, digo también la investigación. Entonces, que un país meta tijera de una manera bastante significativa en esos capítulos es que lo más valioso que tiene una sociedad, ¿no? Que es su capital humano, su gente, pues le esté quitando ese potencial de crear valor. Nos estamos cortando las piernas. Otra cosa más, ¿qué hicieron bien para salir de la Gran Depresión? ¿Cómo salieron? ¿Qué pues fueron políticas expansivas de estímulo, ¿no? Las que estamos pidiendo en Europa, que la señora Merkel no quiere. Las que estamos pidiendo, digo, algunos, no todo en Europa. O sea, se aplicaron medidas de estímulo, de crecimiento. De estímulo total. Incluso aquí se ha ridiculizado algunas medidas, como por ejemplo el plan E de la etapa de Zapatero. De la etapa de Zapatero y cosas de esas. Esas fueron medidas de la Gran Depresión.
Habría que abundar en medidas de inyección de dinero. Otra cosa es que se aplicaran mal, que se gestionaran sin tanto control, etcétera, etcétera, ¿no? Pero habría que aplicar. Lo mismo que hay ahora una medida que a mí me parece muy interesante, es de las medidas más plausibles lo que ha hecho el gobierno actual de Rajoy, ¿no? Que es el tema de que los ayuntamientos pagar las deudas y pagar los deudas. Otra cosa es cómo se está aplicando y que, y en fin, lo que se va a Esa es una buena medida porque ha cobrado pequeños empresarios un dinero. Muy buena medida. Lo que pasa es que, claro, pues si tú le vas a cobrar el 8,5%, empiezas a hacer una especie de subasta de los acreedores y cosas por el estilo, ya hace que se desvirtúa bastante, ¿no? El caso de Canarias, que tiene experiencias de etapas históricas antes del caso de Canarias. Dice usted, corrijo porque hay una pregunta pendiente, dice usted, la Gran Depresión es el referente, pero esta es más complicada. Es mucho ¿Esta más, es peor que la Gran Depresión? Sí, es mucho más compleja. O sea, en la economía de la Gran Depresión era una economía, digamos, con, pongamos, n variables, ¿no? Pero esta es X por N, ¿no? X por N. Entonces, claro, ante esa complejidad es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hay medidas que son contradictorias. O sea, tú, por ejemplo, o haces que una variable del sector público, ¿no? No recorte en una faceta, pero eso responde algo con que se hunde ese sector que está conectado. Por ejemplo, ¿no? A lo que usted está diciendo, a mí me parece, y le pregunto a usted que es un especialista, que la filosofía de recortar empresas, incluso públicas, y enviar al paro a miles de personas, parece que es aumentar el problema, no resolverlo. En muchas ocasiones así. Con lo cual, ¿qué es lo que en el fondo, Carmelo, se suscita? Que tenemos que hacer un buen diagnóstico, un buen análisis de priorizaciones, ¿no? De priorizaciones, es decir, esto tiene efectos multiplicadores en estas cosas. Esta otra cosa, si yo le recorto algo, tiene consecuencias en otra batería de... Que tenga un porqué, que no sean medidas Pero eso es lo que, por ejemplo, ahora el gobierno de Canarias tiene una ley de medidas fiscales y administrativas y tal, ¿no? Tú dices, bueno, esta ley... el gobierno de Canarias en sus circunstancias está mucho más presionado por el principio de necesidad de tener que hacer cosas para cumplimentar unos objetivos que el principio de conveniencia. Yo creo que a ningún sector público, vamos, ante la opinión pública, subir el IGI, afectar un poco al turismo, a tantos otros capítulos, todas estas tasas que se están sacando casi del baúl para tener algún tipo de ingreso, etcétera. Dices, ¿cómo estará la situación para llegar hasta ese extremo de inventario, ¿no? Ese es el principio de necesidad. Y tú dices, bueno, esto es lo conveniente. En algunas cosas, pues es posible que estén como acertadas, ¿no? Pero en otras, tú dices, pero es que estamos llegando a un extremo increíble. En el caso de los miles y millones de parados en el caso de España, centenares de miles en el caso de Canarias, con una situación como la que estamos, a la gente que hay que decirle que emigre o que espere que hay solución. No, estamos hablando de gente que está en el paro y que si no tiene expectativas de empleo en los próximos años tendría que emigrar. Pues yo me conformaría con que se desarrollara la movilidad interna en Canarias, ¿no? Pero eso es una palabra, ¿qué significa? No, que bueno, que si hay alguien está en Santa Cruz y hay un trabajo en Santiago del Teide, vaya a Santiago del Teide a trabajar. Pero ¿no? Y si eso está bien... Lo que pasa es que la gente hace cálculos, ¿no? Porque dice, bueno, si tengo que pagar un piso en Lanzarote, en Fuerteventura, en Santiago del Teide, y mi seguro de desempleo me pagan tantos euros, y voy a un trabajo que es un poco, me pagan algo más, 100, 200 euros más, pero tengo que pagar un piso, pues hacen un cálculo económico y no van, y eso es racional, ¿no? Pero la movilidad y el salir tampoco es, digamos, una tragedia en el sentido de que no es emigrar, es emigrar, pero por ejemplo, la gente, los licenciados, cosas por el estilo. Pues bueno, es que esto forma parte del mundo, o sea, lo que no podemos es aspirar a que a las puertas de nuestra casa lleguen las cosas, ¿no? Quiero preguntarle por la realidad, por la cruda realidad, porque están tan ciegos los señores que se reunirán a final de mes que no ven que un país como España no puede estar con 6 millones de parados. No se puede vivir así.
Bueno, hay 5 millones, 6 pues, millones, 6 millones por ya para redondear, cerca para 6. Y 4, para decir Sí. los verdaderos, Pasa que, parados Carmelo, probablemente con la economía sí. sumergida. Pero Hay, bueno, efectivamente, bien. hay mucha pero economía. 4 millones de personas. No, a mí lo que me asusta de la historia, ¿no? Uno es, bueno, cuando antes hablaba de la movilidad, de la gente que sí tenía que salir, etcétera, hombre, lo ideal es que haya políticas para que la gente esté donde quiere estar. La gente tiene que estar donde quiere estar, no donde se ve obligado a ir. Eso es un principio, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con un poco en relación a lo que tú me dices? Que las redes sociales, que son los abuelos, los padres, etcétera, empiecen a desahorrar, a no tener dinero para mantener esta especie de impas, de paréntesis en el que hemos entrado. ¿Para cuándo se cierra el paréntesis? Esa es la historia. Bueno, el tiempo se nos acabó y desde luego que quedan muchas preguntas siempre por plantearle. Le pido una última reflexión, si puede ser optimista. Por lo que usted conoce, por la información que usted maneja y que tiene en su cabeza de las crisis que ha habido en el mundo, ¿de esta se sale? Hombre, yo te digo, si me preguntase en qué es lo que más confías en estos momentos, ¿no? Que yo creo que más que esperanza sería en qué puede confiar uno. Yo confío mucho en el desarrollo tecnológico, en las innovaciones que se están produciendo de una manera incesante en nuestras vidas, ¿no? Y muchas de esas innovaciones tecnológicas son transformaciones para mejorar la vida, ¿no? En todos los sentidos. Pensemos en el fenómeno de Internet, de los desarrollos de las tecnologías de la información, etc. Todo eso, las tecnologías biomédicas, la física, todo eso está sujeto a una impronta enorme. Por eso es tan importante no recortar educación e investigación, porque es la madre de ese tipo de historias. Yo casi es lo más que confío, y luego confío también en una cierta sensatez, que cuando la gente mira el fondo de un barranco diga, puede ser tentador para los suicidas, pero no para mí, que quiero seguir vivo, ¿no? Que queremos seguir vivos. Señor Rodríguez, José Ángel Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, muchas gracias. Vale, hasta una próxima oportunidad. Y a ustedes también. Gracias, sigan en compañía de la Televisión Canaria.